did. Esto es una expresión... I don't know. Es una expresión muy típica de la novela policíaca, Total. tipo Agatha Christie, por ejemplo, Total. de quién es el asesino, ¿no? Y la pregunta es un poquito, ¿no? Lo policíaco en el medievo. Entiendo. Hay personajes principales en la novela, pero luego hay una coralidad de esos monjes que forman la comunidad de Urbión, que es donde comienza o a partir de donde la trama empieza a coger velocidad. Sí. Y cómo se crea esa comunidad, porque yo a medida que iba leyendo la obra, cada uno de los monjes había una descripción muy, muy característica que a mí me hacía tener una percepción del personaje muy particular, con rasgos incluso cuando tenía una nariz muy aguileña, que parecía un pájaro cuando estaba... El tema de los animales. De los animales, sí, sí, fue una cosa que me llamó la atención. O sea, ¿cómo se crea esa comunidad que adquiere el tinte del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Vale. Porque parecen muy buenos. Un ejemplo es que no sé si debo decir el nombre de uno de esos monjes. No, vale, no te preocupes, sí, puedes decirlo. ¿Quién está en los fogones? Sí, Que es uno de los personajes que parece... decirlo. Mateo, que parece al principio muy encantador y luego tiene una cara B. Respecto de la creación de la comunidad, a mí, a nivel físico, quiero decir, el tema de los animales o de los rasgos característicos, ¿no? A mí me interesa sobre todo que el lector, cuando vaya leyendo, entienda en pocas líneas que tenga una percepción muy rápida de cómo es ese personaje físicamente, pero sin entrar, digamos, a detallar si el tío lleva 7 anillos o 4 tal, sino muy rápido, con pinceladas muy gruesas, pero que captan muy rápidamente, este tío es así, ¿no? O sea, este tío físicamente es así, ¿no? Y entonces, eso por un lado, ¿no? Y me gusta que hay veces que yo los asocio a ciertos animales porque es una comparación que los lectores pueden hacer muy rápida, ¿no? O sea, como tú ponías la nariz aguileña siempre se ha dicho, pero entiéndeme a lo que me refiero. Se movía, recuerdo, por ejemplo, esto también lo hacía Arthur Conan Doyle cuando describía algunos personajes, ¿no? Creo que en el caso de Moriarty le describía como cuando andaba como si fuera un lagarto, ¿no? Como si, creo recordar. Y entonces, ese tipo de mecanismos los utilizo casi de forma inconsciente. No es que yo esté pensando, bueno, lo voy a... sino que me salen, hostia, como... Este tiene cara de hurón, de repente, ¿no? O a lo mejor estoy hablando de él y simplemente digo, tenía una cara que todo lo gobernaba su nariz, ¿sabes? Es un ejemplo, ¿no? Por esto de Quevedo y Góngora. Entonces, me gusta que sean así. Y luego ya está el proceso en el cual uno puede interiorizar o no que ese rostro más amable, más feo, más tal, ¿no? Tiene una naturaleza a juego o no. Es decir, no todos los que tienen una nariz aguileña tienen que ser malos, por poner un ejemplo, o los que tienen cara redonda y bonachona son buenos, o sea, de naturaleza, quiero decir, así en plan súper maniqueo, pero para que nos entendamos. Entonces yo me interesaba la comunidad hacerla, pero en dos sentidos, ya hablando, digo en lo que es puramente la naturaleza de esos personajes. Por un lado me interesaba tener una descripción, como te he dicho, muy rápida, pero por otro me interesaba individualizarla. O sea, que hubiera nombres en concreto, que tuvieran cargos y que estuvieran cargados de significado esos cargos, es decir, que el hecho de ser el cocinero o el hecho de ser el prior o el superior tuvieran en sí mismo ya una carga de significado, ¿no? El poder abacial que tenían dentro. Y que además eso afectara también a la propia naturaleza del personaje, o sea, que fuera algo intrínseco en él, ¿no? O sea, lo normal, por poner el ejemplo de Mateo del que has hablado, es que el cocinero normalmente en las comunidades religiosas se iba rotando, no había un cocinero, se rotaba. Cada semana y habían cocineros semanarios y había una parte de la comunidad que le tocaba las cocinas. En este caso yo he preferido que hubiera un cocinero que le gustara la cocina, por la tradición a lo mejor de Castamar, no lo sé, pero que le gustara la cocina y que se le diera relativamente bien y todo el mundo le dijera, bueno, tengo que cocine más, digo que le gusta y que no, para él no le supone un esfuerzo y para otros puede ser un calvario. Y esto ya tiene unas connotaciones en Moteo, ¿no? Ya tiene unas connotaciones determinadas, ¿no? O como por ejemplo en Don Leandro, ¿no? El prior, ese personaje que llámalo avaricioso, llámalo ambicioso sobre todo, que en un momento determinado
parece cosas que no son, o que es cosas que luego parece ser que son de otra forma, ¿no? Entonces sí me gusta que, digamos, toda esa naturaleza estuviera vista, pero siempre, el tercer elemento importante aquí es que está vista a través de los ojos de Alvar. O sea, a mí me gustaba que esa comunidad fuera un frontón, no fuera una comunidad con voz propia, por ejemplo, como pasa, por poner un ejemplo conocido, a Don Diego en Castamar, que habla él y cuenta él lo que le pasa. Me interesaba que esa comunidad fuera un frontón, en donde de repente Alvar llega, o Mario, que ya ha estado dentro, y ve sus transformaciones, o ve cómo se comportan, o ve, y entonces interpreta cómo son él, ¿no? Y le transmite eso al lector. Pero cómo son de verdad, hasta qué punto son de verdad, eso no se llega a ver hasta que de repente pues, se escuchan conversaciones privadas o se está en ciertos sitios privados, pero siempre a través de terceros. Y esto es la forma en la que yo quería crear esa comunidad, porque no quería que se supiera qué está pasando allí. No quería dar la otra versión de esto. Muy bien, o sea, que dejamos el who did it para que los lectores descubran quién es. It, eso no vamos a destriparlo, no. Who did it? porque si no dejamos la I never tell novela. you, I never tell you. Pero bueno, ahí tenemos esas interrogantes, ¿no? Que forman parte de esos monjes que forman parte de la abadía. Ok. Sigamos jugando entonces. Sigamos jugando. Me encanta este juego. El 1. El Pasamos 1. del 10. El 1 tiene su aquel. Lealtad versus vasallaje.